Vaya, la pregunta es que si el public static void main es solo para compilar. No. De hecho, veamos, lo que habíamos hablado la clase anterior es que en un programa en Java existen varios bloques. Estaba el bloque de clases importadas, ¿sí? Teníamos el bloque de paquete, teníamos el bloque de clase, teníamos el bloque de atributos y teníamos el bloque de métodos. Esto es prácticamente lo que encontramos en una clase en Java, dejando el bloque de clase como un elemento obligatorio, ¿sí? Todo lo demás es opcional. ¿Por qué? Veámoslo así. La clase es la que contiene todos estos elementos, ¿sí? Y si no existe la clase, prácticamente no tenemos nada que compilar. Es más, vamos a ver. Vamos a crear un pequeño public class principal. ¿Ok? Recuerden siempre que el nombre de la clase inicia con la letra mayúscula, que no se les olvide eso. Por convención, buena práctica en la programación. Algo que también les recomiendo bastante es que creen una carpeta, ahorita que estamos iniciando, creen una carpeta en el disco C. Esto nos va a ayudar más que todo para el acceso, ¿sí? Para el acceso desde el CMD. Luego, recordemos que la clase se tiene que guardar exactamente con el mismo nombre, el archivo, ¿sí? Mayúsculas y minúsculas, todo. Principal.java, que es el formato. Si al momento de ir a la carpeta programas nos aparece como que fuera un archivo de texto normal, lo más probable es que lo tengamos así. ¿Sí? Y lo único que tenemos que hacer es cambiar esta extensión, porque no es .txt, no es .doc, no es .nada, es un .java. ¿Ok? Ya parece que tenía ya uno creado, pero vamos a ver que sí. Esto entonces es mi clase en la que me permitirá crear un objeto. ¿Sí? Sin clase no hay objeto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a ir al CMD. Súper importante. Tenemos que fijarnos que nos encontremos en esta ruta. Aquí dice C, programas, principal. ¿Okay? CD de Change Directory. O si lo quiere ver de alguna forma, cambiar directorio, ¿verdad? Programas, CLS. Y lo vamos a compilar. ¿Por qué? La razón de compilarlo es lo que les estaba diciendo. Pues lo que nosotros tenemos hasta este punto claro lo voy a borrar. Lo que tenemos hasta este punto es un lenguaje el cual nosotros conocemos, ¿sí? Pero la computadora no lo conoce. Entonces lo que tenemos que hacer es compilarlo, es decir, traducir este lenguaje que nosotros conocemos a un lenguaje de máquina, a un binario, más conocido como bytecode. Y para ello vamos a utilizar la herramienta del compilador, que Java C. Java C, seguido por el nombre del archivo, principal.java, con todo y su extensión. Principal.java. Vamos a compilar y voilà, nos generó el bytecode. ¿Ok? Si nos fijamos, el tipo de archivo nos aparece Java. Si lo hubiéramos guardado como un punto texto, nos hubiera salido algo de esta forma, incluso el símbolo hubiera aparecido diferente y no nos hubiera permitido compilar. ¿Okay? Son algunos de los errores más comunes que tenemos al momento de empezar con todo esto de programación. Ya que tenemos compilado el archivo, veámoslo de esta forma. No nos sirve en este pequeño instante el punto Java. Lo que nos interesa es el bytecode, el punto clase. Y lo vamos a ejecutar. Para ejecutar un archivo, o un programa en Java, vamos a utilizar la herramienta Java. Java y el nombre del bytecode. ¿Sí? Ahí prácticamente todo es una secuencia, una cadenita. Porque primero es el nombre de la clase, luego el nombre del archivo, igual al nombre de la clase, y el nombre del bytecode es igual al nombre
del archivo. Prácticamente hace mención a lo mismo. ¿Sí? Java principal sin la extensión. Entonces, si nos fijamos, lo compiló, verificó toda su sintaxis, que todo estuviera bien, ¿sí? Todo en orden, todo en su lugar, no generó ningún problema. Por eso nos obtuvimos este punto class, este bytecode que tenemos acá. Dame un momento. Ya que tenemos creado nuestro bytecode, necesitamos ejecutar, necesitamos que este programa realice pues su funcionamiento, ¿sí? Vamos a ver. Ejecutamos y nos muestra el error que no se encuentra, ¿sí? El método principal. Incluso aquí lo dice. Error main method not found en clase principal. Vaya, puede funcionar un programa sin, o mejor dicho, puede compilar un programa o una clase sin el método principal. Sí, sí puede compilar. Aquí compiló. Lo que no puede hacer es ser ejecutado. Solamente las clases que tienen el método principal pueden ser ejecutados. Esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces para ello vamos a crear nuestro método principal. A lo largo de todos nuestros códigos en Java nos vamos a topar con bloques que contienen información, como por ejemplo, esta clase contiene o puede contener información. Por lo tanto, todo lo que pueda contener información lo vamos a trabajar dentro de estas llaves. Una clase contiene atributos y métodos. Un método contiene un proceso, ya sea una suma, una resta, una multiplicación, lo que sea. ¿Sí? Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos elementos. Entonces, todos los que, por así decirlo, todos los procesos que encierren ciertos elementos, estos utilizan llaves. Los que simplemente son utilizados para definir variables, son utilizados para mostrar algo en pantalla. Prácticamente los que no contienen mayor información, solamente se les va a agregar un punto y coma al final. Entonces vamos a crear nuestro método principal. Para ello, vamos a hacer referencia a nuestro modificador de acceso público. Esto será estático. Este es el nombre que le tenemos. String args. ¿Okay? Este es un método. Por lo tanto, el método puede contener cierta información. ¿Sí? Puede realizar ciertos procesos. Por lo mismo, vamos a abrir y cerrar llaves. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla información, lo que sea. ¿Sí? Como eso que vamos a mostrar no contendrá, pues, digámoslo así, mayor, mayor dato, solamente le vamos a agregar un poquito. Para ello vamos a utilizar la clase system, ¿sí? System con mayúscula, que es una clase. Método.out.print ln para dejar líneas. Y como es texto lo que queremos mostrar, vamos a encerrarlo entre comillas. ¿Okay? Lo vamos a guardar. Y por cada modificación que se haga a este archivo, vamos a compilar. ¿Sí? Cualquier modificación que ustedes hagan, por muy sencilla, porque agregaron un punto, porque, qué sé yo, cualquier cosa, siempre lo tienen que compilar. ¿Qué sucede? Veámoslo así. Si quito esto, lo modifico, pero no lo compilo. Se sigue ejecutando el mismo bytecode que teníamos anteriormente. Por esa razón, siempre lo deben de compilar. Ahora veamos algo. Este ln, ¿cuál es su funcionamiento? Vamos a compilarlo. Hola, ¿qué tal? Todo en una misma línea. ln, vamos a volver a compilar.
principal es Java. Yo puse Javas. Ahora sí. ¿Ok? Dejo una línea de por medio. Esa es la diferencia entre este print ln y el print normal. Que este ln lo que hace es que nos deja una línea de por medio. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, puede compilar sin método principal. Sí. Solamente las clases que tienen el método main o el método principal pueden ser ejecutadas. ¿Ok? Ya de lleno. Como habíamos visto en la clase anterior, nosotros podemos dejar ciertos comentarios en nuestro código de programación. ¿Sí? Estos comentarios nos sirven más que todo para poder guiarnos, ¿sí? Porque resulta que a veces nos levantamos inspirados y hacemos códigos que en ese momento, pues, si los comprendemos y resulta que al siguiente día, cuando queremos regresar a nuestro código, pues, nos preguntamos, bueno, ¿qué hice acá, verdad? ¿De cuál fumé? Entonces, para ayudarnos en todo esto, vamos a utilizar estos comentarios. Estas dos diagonales, slash o barras invertidas, como le quieran llamar, sirven para crear, vamos a ver, comentario. Pero esto solamente crea el comentario en una sola línea. Si nosotros queremos crear un comentario en varias líneas, comentario en dos o más líneas. ¿Ok? ¿Ok? Diagonal asterisco, lo que van a escribir, ¿sí? Asterisco, diagonal. Este que tenemos arriba es solamente para una sola línea. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos nos sirven para poder identificar, ya sea en una variable o en un método, qué tipo de información se va a manejar. ¿Sí? En el caso de las variables, nosotros podemos almacenar cualquier tipo de información, ¿sí? Pero debemos de ser muy específicos al indicar qué tipo de información se almacenará en cada una de estas variables o qué tipo de información se manejará en cada uno de estos métodos. Muy bien. Vaya. Muy bien. Entonces, veamos algunos de los tipos de datos primitivos. Tenemos el byte, que comprende números enteros que van desde el 128 negativo hasta el 127. Quiere decir que es la cantidad de información que podrá almacenar. Tenemos el short, que de igual manera que el byte, también almacena información acerca de números enteros. Solo que este es un poco más grande en relación a la cantidad de datos que puede almacenar, o la cantidad de información. Va desde menos 32.768 hasta 32.767. Luego tenemos otro tipo de dato, el más común, que es el int, que de igual manera también nos sirve para indicar que almacenará o se trabajará con enteros, solo que la capacidad de almacenamiento es mucho mayor. Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, se me ocurre algo así, tirando. Si nosotros quisiéramos elaborar un sistema para un banco, qué sé yo, y quisiéramos pues manejar la información del estado de cuenta de este usuario con un byte, y resulta que el usuario es una empresa y esa empresa maneja cantidades pues millonarias, querría decir de que una variable de tipo byte no podrá soportar números mayores, por así decirlo, a una cantidad de 127. ¿Ok? Aquí estamos hablando de el almacenamiento que tienes. Para ello tendríamos que utilizar un int. Entidad mucho más extensa, ¿verdad?
Bueno, esto es en relación a los tipos de datos enteros, ¿sí? Números enteros. Ahora, si vamos a trabajar con decimales, tenemos también el long, que es un entero que es mucho mayor que el int. Si podemos fijarnos acá, la capacidad de almacenamiento que tiene el long en relación al int es mucho mayor. ¿Ok? Ahora, como les decía, para el caso de los decimales tenemos dos tipos, el float y el double, que de igual manera, pues trabaja con mayor cantidad de decimales, ¿sí? Tanto el float como el double. Pero, ¿qué sucede? En el caso del double, de igual manera que los números enteros, el double admite mayor cantidad de decimales que float, ¿sí? Aquí depende mucho de qué es lo que nosotros querramos hacer en nuestro programa, ¿sí? Depende mucho de qué se trata el programa, qué tipo de datos vamos a manejar, etcétera. Esto influye considerablemente también en la memoria de donde tengamos almacenado nuestro programa. ¿Ok? Números con precisión decimal con rango especificado. Les voy a pasar más adelante esta información. Este tipo de dato tiene un rango más amplio que float. Es decir, si vamos a trabajar, por ejemplo, con unos grandes números hacia al azar, decimales o mucho mayor, pues vamos a utilizar un float. Obviamente la cantidad de almacenamiento entre float y double es mucho más grande que 20 decimales, ¿verdad? ¿Ok? De preferencia vamos a estar trabajando más que todo con double. Luego, tenemos el boolean. El boolean, dato booleano como le conocemos, lo único que hace, o mejor dicho, su funcionamiento, es que se utiliza para indicar si vamos a trabajar con un falso o un verdadero. Tenemos esas dos opciones para trabajar, true o false, como es que se le conoce, ¿verdad? Luego tenemos el char. Char simplemente para el almacenamiento de caracteres, es decir, un dígito, ya sea un número, uno, una letra, lo que sea, caracteres especiales. Ahora, si nosotros tenemos un char, por ejemplo, vamos a decir esto, tengo un char, eh, ok, este es un carácter, otro carácter, pero ¿qué sucede acá? Aquí ya estamos trabajando con lo que se conoce como cadena de caracteres. Por lo tanto, el char en este caso ya no nos serviría. Ahora, se habla mucho del string. De hecho, aquí no lo tiene. Aquí solo estamos manejando números, falso, verdadero y un carácter. Pero, ¿qué sucede si nosotros queremos trabajar con palabras, queremos trabajar con frases, queremos trabajar con texto? Ya no vamos a utilizar un tipo de dato primitivo, sino que vamos a utilizar una clase. Vamos a utilizar una clase. Y si nos fijamos, y hemos observado bien, todo estos tipos de datos es en minúscula. ¿Mm? Si nosotros queremos trabajar con texto, tenemos que hacer referencia a la clase string. String nos sirve para trabajar con cadena de caracteres, pero string no es un tipo de dato primitivo. String es una clase. Por lo tanto, al ser una clase, quiere decir de que tiene varios métodos. ¿Sí? Tiene varios métodos que vamos a ir viendo en su momento. Eso ya es una clase aparte, es más profundo todo lo que es el manejo de strings. Variables y constantes. Un tema pues, sumamente sencillo. Variable, pues, es un tipo de dato que puede tomar cualquier valor. Pero en Java definimos cuatro tipos de variables. ¿Sí? Variables de instancia, que no son estáticas, son las variables que declaramos como atributos, ya que estos son únicos para cada instancia objeto de una clase. Por ejemplo, ya sabemos que es una instancia, ¿sí? Lo vimos en la clase pasada. La instancia es la manifestación concreta de un objeto. Vamos a ver. Tengo
aquí mi clase persona. Aquí tiene el atributo nombre, tiene el atributo apellido, edad, etcétera. ¿Sí? Resulta que de esta clase persona yo voy a crear un objeto persona. Quiere decir que con cada creación del objeto se va a estar creando una variable, veámoslo así, para cada uno. Puedo tener otro objeto, objeto 2, persona. Aquí pude haber dicho, sé yo, nombre, le vamos a poner Juan y le vamos a poner Macario. Y aquí 15 años. ¿Ok? Pero cada vez que se crea un objeto, cada vez que se crea un objeto, se hace en un espacio de memoria diferente. Por lo tanto, el valor que le asigné a estas variables será diferente al que le asignaré al segundo objeto. ¿Sí? Apellido, edad. ¿Ok? Cuando hace referencia a variables de instancia, quiere decir de que son variables independientes en la creación de cada uno de estos objetos. Muy bien. Ahora, en el caso de las variables de clase, más conocidas como estática, ¿sí? Quiere decir que este valor permanece estático, es decir, no cambia. En objeto 2, quiere decir de que este nombre siempre será Juan. ¿Puede ser modificado? Sí, puede ser modificado. Macario. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar esto.